Muy buenas tardes, estimado Hugo Ortiz Di Filippi, gran amigo y ex senador de la República, abogado y por sobre todo, y lo más importante, miembro honorario del Instituto Higginiano Fiscal Regional de Los Ríos. Muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a este pequeño espacio sobre los aspectos jurídicos y sociales de la proclamación de la independencia de Chile a 203 años de este gran hito histórico. Gracias, Hugo. No, un agrado, Pedro, es decir, el hecho de pertenecer al Instituto Higginiano, es decir, es una obligación moral entrar a ayudar cuando se puede a difundir lo que ha sido nuestra historia. El, los tiempos que han pasado no han sido en vano y esa enseñanza que nos dejaron los que fueron los padres de nuestra patria, de la independencia de Chile, los que generaron lo que hoy día tenemos, es decir, son cosas que tenemos que saber y al mismo tiempo recordar. Y es, bueno, y en ese orden de consideraciones y en tu calidad de muy buen abogado, ¿nos podrías contar un poco a aquellos estudiantes de la región de los ríos, cierto, que hoy día cursan su enseñanza básica, media, en la región de los ríos, en tanto de liceos, colegios, escuelas públicas y privadas? ¿Cuáles serían los aspectos jurídicos que enmarcaron esta proclamación de independencia en Chile hacia el año 1818? Bueno, sí, vea, hasta antes de la declaración de la independencia, primero creo que es necesario hacer un pequeño alcance. El 99,9% de nuestra gente cree que la independencia de Chile es el 18 de septiembre de 1810. Y sin lugar a duda, que la primera Junta Nacional de Gobierno, que es lo que se celebra en esa fecha, tuvo una importancia extraordinaria. Pero a la gente hay que explicarle, Chile no se independiza de España, muy por el contrario, en esa fecha, en 1810, es decir, en 1808, un par de años antes, casi 2 años antes, es decir, eh, Napoleón había invadido España y había tomado, es decir, destituido, por decirlo de alguna manera fácil, sacado del poder a Fernando VII, que era el rey de España. Y las colonias, como se les llamaba a los países de América Latina, le juran lealtad al rey Fernando VII. Y esa declaración de 1810, si bien es cierto, tiene un germen de autonomía, de independencia futura, en ese instante, lo que consta por escrito, lo que dijeron en esa oportunidad, es que rechazaban la invasión napoleónica y que al mismo tiempo se independizaban desde el punto de vista de vínculo contractual, por decirlo de alguna manera, de José Bonaparte, que era la persona que había colocado Napoleón en ese cargo de rey de España. Y entonces le dicen, y nos juramos además lealtad a Fernando VII. De manera que, pero de ahí empiezan a ser, dentro de muchos de los que ahí estuviesen presentes, una idea emancipadora, vale decir, desvincularse definitivamente de España. Pero eso fue un proceso que fue avanzando y madurando. Y entonces vienen después los actos de independencia, y por eso hablamos de la patria vieja entre 1810 y 1814. En ese periodo España recupera, como quien dice, esta colonia, por decirlo de alguna manera, y en 1817 definitivamente, es decir, con ocasión de uno de los actos bélicos importantes de la época, Chile suelta ataduras, por decirlo de alguna manera. Y ahí, es decir, asume en 1818, 1817, Bernardo Higgins como presidente. En ese tiempo el cargo era de director supremo. Y asume como director supremo hasta el año 1823, que tal vez podría decirlo en dos palabras porque no es el tema principal. Él abdica con el objeto de evitar en nuestro país una eventual guerra civil. Y él prefiere ceder antes que permitir a este país que recién estaba emergiendo es una lucha fratricida. Pero ¿cuál es desde un punto de vista jurídico? Porque eso es lo que tú, Pedro, me preguntabas. El 12 de febrero de 1818 se hace, como quien dice, el acto solemne de el juramento de independencia. Y ese juramento se hace durante el gobierno de don Bernardo Higgins. Y eso es lo simbólico, lo importante, porque ahí, desde un punto de vista jurídico, definitivamente se rompió el vínculo de dependencia, de subordinación de España y se dijo,
nosotros somos un país independiente y no tenemos nada que hacer. Y esa declaración de independencia, años después, en 1844, España reconoce como tal, como valedera esa declaración. Y en consecuencia empezamos a normalizar nuestra situación también desde un punto de vista jurídico con España. Y entonces ya se habló de la madre patria y se habló del vínculo que teníamos y hubo relaciones cordiales con ellos. Pero hasta antes de aceptar por parte de España esta declaración unilateral, por decirlo de alguna manera, de independencia, es decir, nosotros no teníamos un vínculo, no teníamos relaciones. Después de 1844 hay un lazo fraternal. Eso sería a grandes rasgos. Muchas gracias, Hugo, por esa tremenda aclaración y muy relevante también para los niños. Sobre todo este año vamos a rendir, van a rendir una nueva PSU los chicos, y normalmente nosotros vemos que en Historia y Geografía, en la específica de Historia y Geografía, es alrededor del 30% de preguntas netamente de la patria nueva. Y por supuesto, cuando hablamos de efectos jurídicos o de aspectos jurídicos, ¿cierto?, en esta carta, también de una u otra manera esto conlleva una obligación no solamente de quienes firman el acta y quienes juran, sino que también de los ciudadanos, los aspectos sociales. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de lo social y, por supuesto, las consecuencias de tipo social que tiene esta, esta firma o declaración de acta de independencia? ¿Qué nos podrías tú relatar, digamos, desde tu visión, estimado Hugo? Bueno, es decir, cuando un país empieza a marchar como país independiente, empieza a darse forma. Después, es decir, en Chile, desde un punto de vista histórico, tenemos un periodo después del año 23 que se llama periodo de anarquía. Viene el gobierno de Freire y vienen varios otros presidentes o jefes de Estado. El primero que tuvo el título de presidente fue Blanco Encalada, que es decir, había nacido en Argentina, pero era hijo de madre chilena. ¿Sí? Pero las fronteras no estaban delimitadas, éramos la colonia, las colonias de América Latina, de suerte que había, decir, no existía esa rivalidad que puede haber en el día de hoy por los problemas de la frontera. Y al mismo tiempo, es decir, después de la independencia de Chile, nosotros partimos junto con gente de Argentina, con generales de ellos, es decir, a la liberación del Perú, y en fin, hay toda una especie de solidaridad de América Latina. Y esa independencia en que nos encontramos significó también ir forjando una idea de país, de un concepto de ir haciendo de este un país un mejor, más eficiente. Y ahí aparece la figura de Diego Portales. Diego Portales, cuando está en este periodo de anarquía, él tenía un establecimiento de comercio que era el estanco del tabaco, con un amigo y socio, SEA. Entonces era SEA, Portales y compañía. Y bueno, yo me estoy saliendo del tema, pero como el tema es bonito, y él dice, cuando un país está desordenado no se puede avanzar en ningún tipo de actividad. Y entonces pone orden. ¿Y qué es lo que quiso decir con poner orden? Significó que el Estado tenía que ser serio, eficiente, no malgastar los recursos, no crear decir, una burocracia tremenda, sino que al mismo tiempo, es decir, actuar, como dice el Código Civil en uno de sus artículos, como buen padre de familia. Teníamos la obligación, decía él, de aportar. Entonces, hacer carretera. Cuando hablamos de carretera, yo sobre todo a ustedes, los jóvenes que están viendo, cuando digo jóvenes me refiero a las niñas y jóvenes, a hombres y mujeres que están viendo esta entrevista, les puedo decir que cuando hablamos de carretera, son esas carreteras polvorientas, que, es decir, olvidémonos del pavimento, con acequias a los lados, era otro mundo, pero ese mundo iba avanzando. Cuando hoy día hablamos del agua rural, de los APR. Bueno, es decir, el agua rural se sacaba en la seca, se hervían las aguas en los sectores campesinos para purificarla, usaban una serie de especies para decantar el agua, en fin, etcétera. Todo eso, el avance fue lento pero permanente. Y después se fue acelerando en la medida que los tiempos
es decir, los avances técnicos permitieron que se acelerara. Cuando hoy día vemos las retroexcavadoras que abren en un cerro camino, esto, lo otro, cuando vemos en distintos sectores, sobre todo aquí en la región de los ríos, en las comunidades rurales, que se lucha y nosotros aprobamos los APR, que es el agua potable rural, para que la gente pueda tener acceso a este líquido. Cuando vemos todo ese tipo de cosas, nos damos cuenta que ha habido un avance permanente, constante. Los países no nacen de la noche a la mañana, no se inician de un día para otro. Por eso es muy distinto una revolución a una evolución constante. Las revoluciones son a veces, desde un punto de vista doctrinario, tremendamente interesantes, pero desde un punto de vista práctico, muchas veces uno dice, lo que se dijo nos costó sangre, sudor y lágrimas y no se lograron los objetivos. Hay muchos ejemplos en el mundo. La Revolución Rusa, es decir, que significó muchos, pero muchos millones de muertos, ¿ah? Por hambre, por frío, por... Fíjense, hay una revolución que yo admiro desde un punto de vista de los logros, la Revolución China de Mao Zedong. Y yo que soy un hombre de centro derecha, puedo decir, él dijo una comida diaria y una frazada para cada chino. Y lograron un avance tremendo. ¿Ah? En otras partes les prometieron el oro y el moro, por decirlo de alguna manera, y no lograron ningún avance, y todo lo contrario, se estancaron en el tiempo, pero al mismo tiempo se conculcaron. A ver, jóvenes, esta palabra conculcar significa se disminuyeron, se le quitaron, se le arrebataron las libertades. Y entonces lo que queremos es que la juventud conozca el pasado para que, conociendo la historia del país, se dé cuenta que podemos mirar con más optimismo el futuro. Cuando uno ve que en Santiago al monumento de Baqueano lo tratan de despedazar, de pintar y qué sé yo, uno se da cuenta que es mucha la gente que no conoce lo que hizo Baqueano por nuestro país, que fue el mariscal de Ancash, el hombre que conquistó todo el norte y llegó hasta Lima. Pero por favor, si eso debiéramos hacerle reverencia. Y no, fíjense que en el lado argentino, es decir, hay un perito que, es decir, fijaba los límites y que Argentina la hizo crecer. Por eso dicen, era más peligroso que argentino corrigiendo mapas. Y ese perito, creo que era Moreno, no sé si era el perito Moreno, que cambió... Perito Moreno, sí. Perito Moreno que cambió los nombres de los ríos cuando nadie los conocía y él estaba en terreno. Y en todas partes a ese hombre se le recuerda y se le respeta en Argentina. En Chile tenemos muchas figuras de personas que han luchado para engrandecer el país. Seamos respetuosos con el pasado a fin de que este presente que estamos viviendo y ese futuro que añoramos sea para ustedes, la juventud, un futuro decir, más promisorio, más grato, más vivible. Pero para eso tenemos que trabajar todos. No basta con querer, sino que hay que ponerle ñeque. Yo recuerdo siempre a mi madre que decía, con el mazo dando y a Dios rogando, porque hay mucha gente que dice, Dios quiera. Sí, Dios siempre quiere, pero también tiene que querer uno. Y a veces falta la segunda parte, el querer uno. Así que yo no sé, Pedro, si con esto te puedo haber sido útil. La verdad es ¿sí? muy grata y por supuesto, como una cápsula educativa, sin lugar a duda va a ser un tremendo aporte para nuestra juventud. Y ya que hablas de construcción, Hugo, y de herramientas de trabajo, ¿cierto?, para poder construir una sociedad, ¿cuál sería tu mensaje para los niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes, ¿cierto?, de nuestra educación básica y enseñanza media? Y como te decía anteriormente, tenemos colegios que son públicos y privados, más de 57 en nuestra base de datos, a los cuales les va a llegar, digamos, esta videocápsula, que son no solamente públicos y privados. Nosotros siempre nos quedamos con los particulares y subvencionados, pero no olvidemos que tenemos colegios también dentro de aquellos que son rurales y urbanos. Entonces, este mensaje va a llegar a muchos niños que quizás no tienen la oportunidad de tener una conversación tan grata como esta y con destacados
¿cierto? Abogados o leguleyos, digamos, de nuestra jurisdicción. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías a ellos para esta visión de futuro que nosotros estamos tratando también de ayudarlos a construir? Bueno, yo el mensaje que le diría es, sigamos celebrando el 18 de septiembre de 1810 como la gesta importante de la primera Junta Nacional de Gobierno, y después de ver este video, conversen con su padre y díganle, papá, mamá, pero usted no me había contado ni me había dicho, en los casos que no haya ocurrido, que la independencia de Chile es hoy 12 de febrero. El 12 de febrero de 1818 se juró la independencia de Chile en Santiago, sin perjuicio que el acta se había escrito y firmado en Talca y que se había declarado un mes antes en Concepción. Todo este proceso que llegó al día de del juramento de independencia que se celebró en Santiago, como les digo, jóvenes, damas y varones, un 12 de febrero de 1818. Y díganle ustedes, papá, mamá, y fíjate que recién en 1844 España reconoció como válido ese juramento. De manera que lo que se hizo, el resultado no fue instantáneo, pero el logro que se tuvo fue tremendo, porque somos un país libre. Y eso también lo hicieron otros países de América Latina y también del norte de Norteamérica. Estados Unidos, que no es Norteamérica, sino que es uno de los tres países de Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México, también logró su independencia de Inglaterra en base a este deseo de poder ser capaces de ellos mismos regir su destino. Así que lean, lean jóvenes. La lectura, el conocimiento no ocupa espacio. Un closet a lo mejor alguien lo puede llenar de ropa o un estante de libros, pero vuestra cabeza puede almacenar millones de cosas y van a poder darse cuenta que el saber también produce muchas satisfacciones. Permite poder conversar y no ver a veces a jóvenes que están dos, tres jóvenes y los dos, tres están con un celular y ninguno hablando entre ellos. Le va a permitir comunicarse porque van a tener tema para conversar. Un abrazo a ustedes porque ustedes son el futuro y juventud y experiencia juntos permiten un mañana mejor. Muchas gracias, Hugo. Tremendo mensaje. Y estamos muy orgullosos también como Instituto Higginiano, filial regional de Los Ríos, de tenerte dentro de la membresía honoraria de nuestro humilde taller para poder de una u otra manera seguir colaborando de acuerdo a la ley con los colegios públicos y privados de Chile. Así que 1.000.000 de gracias, Hugo. Espero que tenerte pronto en nuestra cápsula educativa para poder seguir educando a nuestros hijos e hijas de nuestra región de Los Ríos. Un abrazo, Hugo. Cuídate mucho. Un agrado. Chao.